Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta en cuanto al proyecto? ¿Qué tal vas? ¿O van? Ok. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal va ese proyecto? ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo llevan? Cuéntenme un poquito. Bueno, Sofi, Buenas, buenas. yo solo llevo unas clases ahí, una clase de animal, una clase que era para comida y otra para jugador Ujú. y algunos atributos, los que yo creo que son necesarios. De Sí. ahí métodos, todavía no sé cómo, es que estoy revisando el ejemplo que hizo el Inge. ¿Qué ejemplo hizo el ingeniero? ¿Podrías pasármelo por el chat o por Telegram? No sé, el repo o algo para revisar un Lo poco. subió a Moodle, Ah, no sé Moodle lo si, subió, el ejemplo. ajá, Ok, voy a revisar. entonces voy a ver si encuentro el link. Igual voy a buscar yo aquí también, cabal. Ah, bueno. A ver, tips para instalar Linux, enlace, práctica, hoja, distribución, calificación, proyecto uno. No es su. Ah, amigo, no se olvidó esto. Algoritmos 1, ejercicios Mm, 2, ejercicios 3. Instalación, NetBeans, ah, Java Windows, NetBeans, Java variables, ejercicio uno, ejercicio 2, conceptos de programación de objetos. Esto lo dice el ingeniero, ¿ah? Es lo que decís, el ejercicio uno, abstracción. no, hay un, hasta Hasta abajo. arriba casi dice ejemplos hechos en clase. Eh, Avisos, videollamadas, tips, Enlace, enlaces. Ah, enlace a sí, ejemplos, ves, es eso. Ah, pero eso descarga ahí están. un zip, ¿va? Sí, eso descarga un zip. Ah, es que Y hay esto. un montón. ¿Y esto qué es lo que hizo el ingeniero, eh? Vamos a ver. Quiero ver qué enlace es este. Hizo un jueguito. Va. Bueno, si quiere, podemos ver un poquito el código por encima, a ver qué tal, qué hizo. A ver, Ajá. yo no lo he visto y no sé si lo vaya a entender, vaya, porque si no creo que sea complicado. ¿Qué era lo que tenían que hacer en el juego? El que él hizo Ajá, ¿qué hizo? era que había un personaje que era así el jugador, ¿va? Ujú. Y si le aparecía un enemigo, podía atacar con espada o arco. Y tenía que ver si el enemigo era volador o de tierra, o así. Ok. Sí, pues. Entonces tiene ahí unas clases arma, espada, arco. Todo. Arma, espada, arco. Sí, pues tiene armas y tiene. Ok, 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 ok. Vamos a ver ahorita esto. Vamos a ver aquí proyecto. Esto. No es en ejemplos varios, ¿va? No, no es en ejemplos varios, es en el PC. No. Sí, sí, está en un montón de carpetas. Hay un montón. Hay un montón. Sí, pues ahí ha Entonces, metido todo, básicamente. Vamos a ver. es que Sí, también. pues. Juego, personajes, enemigos, supongo que es, ¿no? Ah, no. O es todo, todo eso es el eh, proyecto. ajá, es todo. Es Es un todo. proyecto así. O. es- Ah, Sí, no, sí, eso no, eso nada que hizo el ver. juego. Eso sí nada que ver, cabrón. Notas menores mayores tampoco. Esto tampoco. No, Arreglos tampoco. creación. Herencia tampoco. Acción, aventura, main, motor, juego. Yo creo que esto es, ¿va? Sí, Acción, donde dice aventura, motor main, juego. motor, juego, pelea, arco, arma, espada, jugador, personaje. Sí, pues es que todos estos ya son el mismo paquete, cabal. Juego, armas, juego, personajes y cabal, ok. Va. Empezando con los diagramas. Los diagramas de clases, supongo. Los diagramas de clases. Bueno, eso está mal en realidad empezar con los diagramas, pero es que ya no entiendo mucho lo del menú entre batallas. El menú entre batallas es lo de la tienda, cabal. O sea, hay cosas que son, hay cosas que en el proyecto, por ejemplo, no se dicen de manera directa, pero están incluidas de manera implícita. Por ejemplo, en el menú de batallas solo se menciona lo que se tiene que hacer, no se menciona cómo se tiene que hacer, pero es un menú como los que han hecho de toda la vida, ¿verdad? O sea, venir y decir qué opción quieres realizar. Es que no sé cómo explicarlo en realidad. Cuando decís que no entendés mucho el menú entre batallas, ¿a qué te referís? ¿Y a qué opciones tiene o cómo es que
en qué momento funciona, qué es lo que tiene que hacer, no sé, no, es muy como que muy abierta tu pregunta, cabrón. Bueno, tu pregunta, no es pregunta, pues, pero pues, Hay algo que también no entiendo mucho de la tienda, ¿qué o cosa? de todo eso, es de que, bueno, es más cómo funciona, de que tiene que permitir, uno arma su composición, va, pero digamos que quiere cambiar algo, tiene que permitir cambiarlo ahí mismo, va. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Digamos de que estoy en la tienda, así Ajá, como en el juego, y ajá. pongo un animal delante de otro, pues digo, ah, no, mejor quito esto y pongo otro. Tiene que dejar hacer todo eso, ¿va? Técnicamente sí. Ajá. De hecho ahí sí se menciona el hecho de que se tiene que, bueno, si mal no recuerdo, porque la verdad hace mucho que no lo volví a leer, vamos, pero que se puede al momento de comprar elegir en qué posición se va a colocar el animal. O si no es eso, es después elegir, permitir intercambiar la posición de los animales, cabrón. No, En el modo creativo, un jugador arma su equipo y después otro jugador, o funciona como el versus que maneja archivos. No, en el modo creativo, un jugador arma su equipo usando un archivo de texto, casi que como el modo versus. La cuestión es de que en el modo versus, la diferencia, por ejemplo, es que el modo versus solo te dice que vos tienes que usar un archivo para comunicar con el otro jugador, pero no te dice cómo tiene que venir ese archivo. Entonces, eso vos lo puedes dejar a tu imaginación. Puedes venir y meter la información que vos necesites como vos la necesites, ¿va? Porque ahí mismo, literalmente así, lo manejas vos a nivel interno, ¿va? En cambio, en el modo creativo, la carga, por ejemplo, del archivo de texto tiene un formato que fue el que nosotros especificamos ahí en el enunciado y ahí sí hay un formato que nosotros definimos porque nosotros vamos a tener nuestro archivo de pruebas, digamos. Entonces ahí sí nosotros definimos el formato para que nosotros podamos venir y meter ese de pruebas. Ahora en el modo versus, por ejemplo, como solo es entre su programa, tiene que ser capaz tanto de generar el archivo como de leerlo, entonces ahí sí que queda a decisión de cada quien. Ahora, el funcionamiento como tal, en el modo creativo es literalmente igual al modo arena, básicamente porque te jugás contra una IA, entre comillas, solo que ahí todo puede ser aleatorio, literal, ¿va? Ahí sí puedes meter todo random, no habrá ningún problema porque no hay turnos, no hay nada. Entonces, no hay turnos, con turnos me refiero a que no, como es un modo creativo, no se tendrían que desbloquear, digamos, los tier 3 después de darles rondas, va, porque pues no, técnicamente podrías meterlo al azar, teóricamente. Ujú. Con los archivos, de veras, con lectura de archivos, ¿han visto algo, no? no, acá les iba a preguntar que si No, hay para esta códigos o... semana. Esta semana. Bueno, Mira, es yo tengo una esto. duda. Sí, sí, sí. Eh, Mira, por ejemplo, no sé si puedes cambiar, digamos, los atributos de una clase dentro de otra. ¿Cómo así dentro de O otra? sea, O sea, vos decís, digamos mira, que. Ajá, por ejemplo, un ejemplo así fuera del proyecto. ajá, Yo vengo y creo una instancia de no sé, de un tipo de clase, tal vez vehículo, ajá, pero la creo como un arreglo. Por ejemplo, y voy ajá, a crear dos autos, quizás un Lamborghini y otro. ajá, Va, pero un atributo tal vez es que la gas. Tengo 5 galones de gas, va. ajá, Y lo invocas, yo que sé, en una clase de carrera. ajá, Pero en la carrera por rondas, digamos, o no por rondas, sino que hay una acción que sea recargar gas o algo ajá, así. ajá, Y que mediante un ciclo entre, va. ujú, Y que en esa misma clase de carrera, va, yo venga y bueno, le eché gas, ahora tiene 8 ya no 5. Y que se cambie de tanto en el arreglo como en la. No, más que todo en el arreglo, no en la clase, digamos.
Bueno, de hecho, No sé si se puede. sí se puede. De hecho, vamos a intentar hacer lo que dijiste. ¿Por qué no? Cabal. Les voy a plantear un pequeño ejemplo acá de archivos, al menos para que tengan una medio idea acá, porque de cómo es que funciona, porque no, igual el ingeniero se los va a mostrar, va, pues, pero para que puedan ir viendo, teniendo más o menos idea, cabal, de esto. Les voy a compartir pantalla. Pero ¿cómo hacemos esto? Ah, la madre, es que esto no puede ser aquí. O intentar hacerlo tipo, no sé. Va. Bueno, no, esto no, mejor. Solo. A ver, sería NetBeans. ¿Dónde está esto? Aquí está. Va. Me avisa cuando puedan ver en pantalla, cabrón. Por favor. Vamos a crearlo, cabrón. Vamos a... ¿Ya? Ya sé. A ver, vamos a ponerle... lectura y duda, vamos a ponerle. No puedo poner ese símbolo abajo. Vamos a ver, vamos a dejarlo así, entonces para que va. Vamos a hacer cositas random aquí. Uy, esto no, a ver. Va. Vamos a ver aquí. Esto, ¿por qué lo tengo? Esto es Netflix, ok. Espérenme, tengo que sacar esto porque si no después me pierdo. Va. Vamos a ver. Primero voy a ver un poquito lo que es la lectura porque de cierta forma me interesa más que todo eso. Va, pero es que esto puede ser complicado. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Va. La lectura, escritura de archivos en realidad no es tan difícil. Y algo que, por ejemplo, yo les recomendaría un montón es que aprendan a usar ciertas, como que buscar ahí sí que buscar de una manera diferente en internet, por así decirlo. Por ejemplo, una cosa muy clave, que no sé si alguno, porque la verdad, menos en los que yo califiqué, no lo vi en ningún lugar. Está lo del escáner, va a escáner, vamos a poner sc, igual a new, escáner, system.in. Digamos, vamos a poner sc.nextLine. Vamos a guardar esto en respuesta. Y voy a poner aquí string, una cadena aquí. Voy a poner aquí esto. Palabras igual a respuesta.split. Espacio. Aunque no sé si esto funciona así, yo creo que sí. Sí, ok. Vamos a ver si. Y en palabras, vamos a escribir palabra. Va. Este es un ejemplo muy, muy X por de momento, pero quiero mostrarles porque este método de acá es muy útil. De hecho, en el proyecto en la primera práctica les hubiera servido un montón. Que lo único que hace es partirme así que splitear las palabras. Digo lo que sea que yo ingrese. Aquí no sé por qué se haciendo esto nomás, la verdad. Entonces, por Igual puedes hacer un ejemplo, poco más grande la letra. te voy a acercar. Dale, disculpa, cierto. ¿Ves? Aquí, ahí te voy a ver aquí, porque aquí sin el. Aquí no sé si. Ahí estamos. Pero, por ejemplo, con el comando que tenían de mover mover norte, mover sur y demás. No sé si ahorita ya terminó esto, la verdad. Todavía no. Excelente. Ay, maravilloso. Pero este método sirve mucho, realmente, para muchas cosas y para leer los archivos también les va a servir un montón. De hecho, les va a servir para leer el archivo de texto porque el archivo de texto que nosotros ingresamos es un archivo CSV. Un archivo CSV son siglas que no recuerdo qué significa en inglés porque no, la verdad no recuerdo.
pero las siglas básicamente se traducen a son palabras separadas por comas. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer sería simplemente agarrar lo que se ingresó y splitearlo por comas, ¿no? En este caso creo que te hacía, cabal. Voy a poner mover hacia el norte. Vamos a ponerle coma. Esta es una frase separada por espacios. Y literalmente el comando split lo que me hace es agarrar un carácter que yo le mande, que yo le puse aquí fue el espacio vacío. Y me separó cada uno de los... Me regresó un arreglo con cada una de las palabras que vienen, va. Entonces en el caso del CSV les va a servir un montón también porque literal solo es de poner la coma aquí. Y si yo viniese y pusiera, digamos, animal, cabra, me lo separa, va, y yo ya puedo acceder a los valores en base a la posición, va, del arreglo. Esto les va a servir, cabal, en parte. Voy a quitar esto aquí para, de momento, otra vez para dejarlo así, cabal. Public void separar palabras. Pendejo. Va. Esto es porque les va a servir para el proyecto, cabal, en todo caso. Vamos a ver ahorita un poquito lo que es una lectura de un archivo. No voy a explicar esto a muy bajo nivel, el ingeniero, porque la verdad es que no tengo muy claro el concepto en muy bajo nivel. Más que todo lo hago para que tengan como que una guía, ¿verdad? Porque ya se les va pasando el tiempo y puede ir viendo un poquito ese tema. Por cierto, si alguien escribe en el chat o algo, no sé, porque no lo estoy viendo cabal y demás. Entonces, si es algo relevante y demás, o tienen alguna duda, levanten la mano. Aunque la hayan escrito en el chat, levanten la mano. Y si no van a hablar ni nada, pues para que yo me dé cuenta, porque si no me doy cuenta, cabal. Entonces, voy a ver yo aquí un ejemplo que yo tengo aquí de un lector, lo que yo estaba diciendo también, una lectura de archivos. Y les voy a ver dónde estaba acá, no me acuerdo dónde lo tenía. No me acuerdo. ¿Acá? No, debería estar acá. ¿Dónde gallos estaba esa casa? ¿Dónde está? Acá no. Sí, cabal, acá. Va. Ok, voy a hacer esto más corto porque si no... Voy a copiar todo esto primero. Vamos a ir quitando código. De momento. Esto fuera. Esto se queda. Esto fuera. A ver esto. Todo esto fuera. Creo. No. A ver aquí. Esto de acá. Esto fuera. Esto no. Aquí. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Va. ¿Esto qué? Va. Literalmente esto es lo necesario para leer un archivo de texto. Realmente no es tan complicado. Lo que sucede, realmente lo que se hace, es que lo que se necesita es que al momento de tener un archivo de texto, un archivo, como sea que tenga escrito algo, ¿verdad? Es tener ¿cómo se llamaría? Un tipo buffer o un objeto que pueda leer ese archivo, ¿verdad? O que acepte la entrada como tal y luego que podamos leer a partir de ahí. El objeto de escáner realmente nos permite realizar esta función. De hecho, lo que nosotros hacemos al crear un objeto de escáner, generalmente es venir y decimos escáner. Escáner le voy a poner, por ejemplo, new scanner. Y ponemos aquí system.in. Que lo que le estamos diciendo aquí es que al escáner lo que va a tener, como entrada, o lo que va a estar leyendo o almacenando constantemente, va a ser lo que yo ingrese por consola. La forma de ingresar en el sistema, que sería la consola en este caso. En este caso, en una lectura de un archivo, lo que nosotros hacemos es indicarle qué archivo nosotros queremos que lea.
¿verdad? Entonces, en este caso aquí, para crear la clase file lo que nos permite es acceder a toda la info de un documento, va tanto como la data que almacena el documento como la metadata, ¿va? La metadata, no sé si alguno ha escuchado el concepto alguna vez de metadata, o sabe más o menos qué es la metadata. No les pido que me digan qué es en todo caso, pero si saben, si han escuchado o no lo han escuchado, solo escribir sí, no o algo así para más o menos ver. Por favor, claro. En mi caso no. No. A ver. Va. Bueno, igual con que uno no sepa, ya vamos a caer en todo caso. La metadata literalmente son datos de los datos. Así se dice, y es un meme que también hay en parte, ¿va? Que la metadata son datos de los datos. Entonces, un archivo de texto, ¿qué podríamos decir que es metadata? Podríamos decir que la hora de creación del archivo, cuál es su nombre, qué extensión tiene, demás, va. Todo eso es metadata de un archivo de texto, de un archivo cualquiera. Ahora bien, para acceder a un archivo nosotros necesitamos su ruta. Perfecto. Entonces, vamos aquí a colocar una ruta. Cosas muy importantes. Hay dos tipos de path. Con path vamos a referir, voy a dejar de compartir pantalla porque necesito dar un ejemplo de una cosa. Pero necesito compartir toda mi pantalla. Uy. Aquí. Ok. Con path nosotros nos vamos a entender que nos referimos a esto de acá. Esto de aquí es un path. Hay dos tipos de path. Está el path absoluto y el relativo. Dos tipos, va. Muy importante. El path relativo siempre hace referencia a la ubicación en la que se encuentra el archivo en el que estamos usando el path. Suena muy raro. Creo que es un poco confuso en parte, va. Pero, si por ejemplo aquí tenemos una estructura de paquetes, perdón, este no es, es este. Tenemos aquí carpetitas, va. Podemos ver que, ostras, va. Podemos ver que tenemos el proyecto lectura, dentro tenemos una carpeta source, luego una main, java, com, my company, lectura, duda. Y aquí tenemos nuestro archivo.java. Entonces, si yo quisiera leer aquí eso no funciona de esta manera en este caso porque los proyectos de NetBeans en este caso usan como path relativo donde se encuentra este archivo, ¿va? Si yo vengo y pongo aquí, en este punto, crear un archivo de texto. Vamos a crear aquí. Init, docker, json, bueno, archivo, esto. Vamos a ponerle prueba. Vamos a guardar aquí. Este es un archivo de prueba. Estamos probando cómo es que se lee un archivo de texto. ¿Qué más puedo meter aquí? Vamos a dejarlo así de momento. Vamos a guardarlo. Entonces, el path absoluto hace referencia a una ubicación completa. Desde la ruta raíz, en este caso, el paso absoluto en Windows, por ejemplo, siempre empieza con C dos puntos, ¿va? Porque es la carpeta raíz, literalmente es como que diéramos a este equipo y le diéramos literalmente, vamos a empezar desde este punto A. Vamos a empezar aquí, vamos a irnos a tal lugar, vamos a irnos a partir de aquí, perdón, sería aquí a usuarios. En usuarios a Soberanis, en Soberanis vamos a ir a documentos, en documentos universidad, auxiliatura, y nos vamos a agarrar toda esta ruta, ¿va? Ahora, si yo quisiera, vamos a ver aquí, espérenme, escape laberinto, IPC, esto, ejemplos varios. No, sería aquí. No, ¿dónde se guardó este? En NetBeans Projects. Lectura duda. Aquí está nuestro archivo de texto. Vamos a ver propiedades. Y esta sería la ruta absoluta calva. Que inicia justo con el disco local Seva. Ahora, es como yo me encuentro en esta misma, esta es como que mi ruta de proyecto, ¿verdad? El path relativo sería literalmente que yo venga y le metiera aquí, solo que file, es igual a new file, y yo le meta literalmente punto espacio, punto, ¿cómo se llama? Y prueba, punto txt. Generalmente, aquí por qué me tira acá? Ah, por el punto coma. Ok, no, otro, a ver, variable, va. Generalmente, en muchos lugares, no sé si en Windows sea exactamente así porque no estoy seguro en realidad,
se usa el punto el punto para indicar que nos referimos a la ruta relativa y se usa la ruta completa para indicar directamente la ruta absoluta o el path absoluto. Entonces, por norma general, el path absoluto nunca se usa porque obviamente si es un programa que nosotros estamos pensando que se ejecute en el equipo de alguien más, esta ruta va a cambiar. Muy probablemente va a cambiar. Entonces, no se recomienda que nosotros usemos rutas absolutas o así, sino que usemos rutas relativas. Aquí igual voy a hacer algo y voy a poner ahí un sort que va a poner ha ocurrido un error, ¿verdad? Vamos a ver si lo jala, porque no estoy seguro si aquí funciona con el punto o sin el punto para las rutas relativas, pero quería explicar esta diferencia, ¿verdad? Que una ruta relativa hace referencia a la posición en la que se encuentra el programa que se está ejecutando y busca a partir de ahí, y la ruta absoluta busca a partir de la ruta raíz del sistema, ¿va? En el caso de Windows es colocarse en donde sería en Linux, es literalmente la ruta absoluta empieza por esto de acá, luego iría ¿qué? Home, si no estoy mal, luego aquí el usuario, luego aquí ya iría, digamos, yo qué sé, documents, lo que sea, y aquí el archivo. En Linux empieza directamente por un slash, ahora en Windows empieza por el C. Entonces vamos a probar a ver si funciona, si no funciona pues siempre no. Vamos a poner aquí un source también para que si funciona nos ponga... No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Next line. Así es, next. Va. Vamos a ver si lo jala. Y de hecho lo leyó perfectamente. Entonces sí, nos podemos dar cuenta que al poner, sí usamos la nomenclatura del punto, en este caso de Java, para hacer referencia a la ruta en la que se encuentra el proyecto. El proyecto se encuentra en la carpeta de lectura data y en esa carpeta de lectura data tenemos nuestro archivo de texto prueba.txt. Entonces lo que hizo fue agarrar el archivo, lo cargó a Java aquí, luego se lo mandó al escáner, el escáner vino y agarró el archivo como fuente, no la consola del sistema o ingresar en el sistema algún carácter o una línea y demás, sino que literalmente nos vino y usó el archivo de texto como fuente. Luego, este ciclo es un ciclo muy simple que solo verificamos que haya una siguiente línea, porque si no hay una siguiente línea y le damos next line nos va a tirar error. Entonces le decimos, mientras hay una siguiente línea por leer, quiero que me escribas esa línea, ¿verdad? Que me escribas la línea completa. Entonces lo que hizo fue, estaba en la línea 0, digamos, va en el inicio del archivo. ¿Hay una siguiente línea? Sí. ¿Cuál es? Ese es un archivo de prueba. Va, la escribe. ¿Hay una siguiente línea? Sí. Estamos probando. Va, la escribe. ¿Hay una siguiente línea? Sí. ¿Cómo es que se lee un archivo? Va, la escribe. Y luego tiene una siguiente línea, sí, va, la escribe, de texto. ¿Tiene una siguiente línea? No. Bueno, terminamos el ciclo. Ahora, esto de acá es una excepción. No sé si también habían visto, ya han hablado de excepciones. No sé, pregunto también. No se pueden decirme si sí o si no, cabal. No. Ok. Muy importante. ¿Qué es una excepción? Voy a hablar un poquito de excepciones porque esto sí es muy importante. De hecho, es muy importante. Las excepciones son errores. O sea, ¿ustedes se acuerdan, cabal, cuando en algunos de sus proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, a muchos en algunas partes, cuando nos movíamos por el mapa y demás, tiraba un error que decía index out of bounds exception, que lo que hacía era que nos decía que hubo un error en el sistema porque se estaba intentando acceder a una posición que no existe dentro de un arreglo, es decir, una posición -1, una posición 100 en un arreglo que tiene 10 posiciones y demás, pero decía que era una excepción, index out of bound exception. Entonces, una excepción, al menos en el contexto de Java, hace referencia a un error, pero a un error a nivel de ejecución. Tienen que entender también que en la programación hay diferentes tipos de
de errores. Los errores léxicos, sintácticos y los errores semánticos. Algunos errores se pueden notar cuando uno está programando. ¿Va? Un ejemplo que, y eso es lo que se encarga, dice que un compilador y el IDE nos ayuda también. Si yo aquí pusiera system out print, me tira un error. Porque no existe un símbolo, o entiéndase por símbolo, un método con ese nombre. Pero eso es un error que me está dando el IDE. O sea, si yo aquí no necesito compilar para que me dé cuenta que eso no existe. Si yo le doy a ejecutar, me va a tirar un error. Y de hecho lo podemos ver aquí, ¿va? Dice runtime exception, literal. Dice que no se puede compilar el código. Ese es un error léxico, porque eso no existe. Bueno, no es léxico, es semántico en realidad en todo caso. Porque no existe ese método en todo caso. No existe, ¿verdad? No existe como tal. Con los errores léxicos son caracteres, ¿va? Que no tienen sentido. Por ejemplo, que yo metiera aquí una U con tilde, ¿va? Que nada que ver con el lenguaje de programación. Eso sería un error léxico, ¿va? Por poner un ejemplo. Un error sintáctico es, digamos, que yo en lugar que no viniesen en el orden correcto algunas cosas, por así decirlo, ¿va? Que yo pusiera, digamos, para declarar una variable usemos esta manera así, que yo pusiera name y luego pusiera string, ¿va? Eso sería un error sintáctico porque estoy poniendo en diferente orden las variables. Entonces, el compilador o el IDE en este caso también nos permite encontrar ciertos errores a nivel de cuando estamos programando. Y esos errores aquí en Java acá le decimos excepciones, y una excepción se puede dar en diferentes niveles. Bueno, las excepciones ya solo generalmente se dan, bueno, ya podemos ver que aquí de compilar, yo no recordaba que se llamaba, que también mencionara como excepciones, ¿no? Pero pues las excepciones se dan a diferentes niveles. Generalmente las tenemos a nivel de ejecución. Y un error, un clásico, pero clásico que se van a encontrar ahorita que ya empezaron a usar objetos, es el null pointer exception. Es un clásico y les va a dar siempre. No siempre, pero les va a dar un montón. Ahí se van a acostumbrar a ese tipo de error a lo largo de la carrera. Entonces, ¿cómo nos ayuda, cómo podemos nosotros, de qué nos sirve conocer las excepciones? Y disculpen, voy a arreglar una cosa. Ok. ¿De qué nos sirve a nosotros saber qué es una excepción o cómo manejarla o entenderla? ¿De qué nos sirve? De mucho, para muchas cosas. Cuando nosotros sabemos manejar una excepción, entendemos que es una excepción, nosotros podemos venir y decirle al programa qué hacer en caso de que eso suceda. Y en situaciones muy concretas podemos usar eso a nuestro favor. Les voy a dar un ejemplo después sobre con el proyecto que tengo con el taller que yo tengo que hacer. Porque yo usé la captura de una excepción para programar, básicamente, para ejecutar ciertas cosas que iban a ser útiles. Entonces, en este caso, vamos a ver ahorita, voy a poner aquí, hacer eso nada más. Cambié el nombre del archivo al que estábamos accediendo antes. Y si yo intento ejecutar esto ahorita, me va a tirar un error. Ha ocurrido un error. Y no me tiró el gran mensaje, ¿verdad? Podemos ver cada en primera instancia que no me tiró el gran mensaje, ¿va? Porque pues en ningún momento me tiró toda la definición del error, sino que lo que hizo fue, bueno, aquí no encontré el archivo, hubo un error, sí, bueno, aquí lo capturó, vamos a ver cómo funciona esto, aquí capturó el error, entonces todo bien, yo solo voy a ejecutar esa sección de código, no voy a, no voy a tronarme todo ni demás. De hecho, algo muy útil es que hacer esto nos permite continuar con el programa a pesar de que haya ocurrido un error. Si yo no lo tuviese, el programa aquí termina directamente, ¿va? Un ejemplo, aquí ya tenemos la lectura del archivo, así que voy a dejar esto como ejemplo de la lectura acá, porque esto ya no, ya tenemos así. Public static void lectura archivo.
Vamos a pegar aquí. Pero vamos a hacer un ejemplo más práctico de esto. Vamos a hacer un scanner, sc igual a new scanner. Vamos a ponerle system.in. Vamos a hacer un int variable igual a sc.nextInt. Y vamos a escribir ¿cómo me confunde esto? El valor de la variable es, vamos a darle aquí más variable. Si yo ejecuto esto, va, y yo aquí pongo 5, pongo 6, ejecuto normal, va, el valor de la variable es 6. Va, ¿qué pasa si yo aquí vengo y le meto yo aquí le meto esto? Va, petó. Y petó feo, dijera acá. Hay que aprender también a reconocer los errores. ¿Qué significan? Nosotros, algo que tendemos mucho menos al inicio, es que miramos esto y decimos, no, aquí sabe qué pasó, eso no tiene sentido. Les voy a explicar un poco qué significa esto. Y esto es muy útil, la verdad, decir un montón para entender, para encontrar errores y para ver qué está pasando. Primero, esto. Muy importante, el nombre o el tipo de la excepción que estamos encontrando. Primero, aquí dice Input Mismatch Exception. Lo voy a googlear porque la verdad no recuerdo bien la definición. Sé qué es, pero no recuerdo la definición formal. Vamos a buscar. Input Mismatch Exception. Vamos a ver aquí directamente. Va. A ver, aquí, definición. Es lanzada por un escáner para indicar que un token que fue recibido no hace match o no casa con con el tipo que se espera, básicamente. Sino que está fuera del rango de lo que se espera del tipado, ¿va? Entonces, muy importante también, cabal, la mayoría de documentación importante está en inglés. Va a tocar mucho leer en inglés a lo largo de la carrera, así que si más o menos les va costando un poco de más, hay que ir practicando, porque es necesario, básicamente, no es complicado. Pero entonces, aquí nos dice básicamente eso, que nosotros ingresamos un token o un valor que no hace match con el tipo que estamos esperando. Entonces nosotros venimos y decimos y revisamos. Ese es un ejemplo muy básico, pero en caso, digamos, que no nos diéramos cuenta y decimos, es cierto, yo aquí estoy usando una variable entero, estoy usando un método que lee un entero y yo aquí metí una cadena. Entonces, obviamente aquí está fallando por eso, porque yo estoy metiendo un valor que no hace match con el tipo que estoy esperando. Entonces se lanza una excepción en tiempo de ejecución. Ahora, esto de acá lo que nos indica es el orden en el que se ejecutó el error. Y esto, les voy a mostrar ahorita algo muy interesante que en parte de esto, que voy a poner aquí. Voy a poner aquí, escribir, manejo método 1 para escribir. Le voy a crear este método. Dentro de este método voy a crear método 2 para escribir. Y dentro de este método yo voy a crear... Uy, no puede ser. Oh, no copié lo del código. Excelente. Bueno, era scanner. sc igual a new scanner system.in int variable igual a sc.nextInt. Y aquí la variable tiene valor de más variable. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el main estamos llamando el método para escribir. En el método 2, en el método 1 estamos llamando al método 2. Y en el método 2 ya tenemos nuestro código. Entonces, si yo ejecuto, todo funciona normal. Y si yo inicio otra vez esto, va a volver a fallar. Sin embargo, aquí abajo, aquí no nos pareció el log ese. Aquí apareció, pues, aquí es, aquí arriba.
Aquí podemos observar una cosa que cambió a comparación de antes. Esto me lo reseteó, sí me lo reseteó. Y es que aquí nos aparece esto es todo el registro, pero aquí a veces van a haber código compilado, código que ya al que no podemos ver o que va a ser muy complicado que accedamos. Sin embargo, si revisamos en estas secciones de aquí, podemos leer desde el lugar donde se lanzó el error realmente, pero qué estaba ejecutando qué se estaba ejecutando, qué fue lo que llamó a este método que lanzó el error, fue el next. Pero el next sigue siendo una librería de Java. Ok, pero ¿qué llamó al método next? Lo llamó al método nextInt. El nextInt sigue siendo una librería de Java. ¿Qué llamó al método nextInt? Lo llamó otro de acá. Sigue siendo una librería de Java. Pero a ese método, ¿quién lo llamó? Lo llamó el método 2. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta en qué parte de nuestro código se ejecutó la parte que generó el error, ¿verdad? Esto es muy útil cuando no capturamos los errores. Nosotros podemos venir y decir, podemos conocer solo leyendo esta parte de acá, en qué parte de nuestro código fue que se dio el error como tal. Y de hecho hasta nos dice la línea, que fue en el método 2 para escribir, en el archivo lectura duda, en la línea 54. Y nos vamos y nos dice que fue en esta línea. Y aquí nosotros, ya a pesar de que, bueno, aquí nosotros ya tenemos información muy relevante. Nosotros sabemos el tipo de error, sabemos que es porque metimos una cadena y queremos un entero, y sabemos exactamente en qué línea lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, de cara a resolver errores, es muy importante y es muy útil saber entender esta sección de acá, esta parte de acá. Siempre léanla, porque a veces uno puede asustarse porque viene y mira aquí, esto, aquí, allá, y hay un montón de cosas que nada que ver, que no entiende. Léanlo, tómense el tiempo de leer las rutas y demás, porque aquí hay información muy relevante y el tipo de error que están teniendo. Va. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ciclo. Vamos a ver un ciclo. Voy a poner aquí un boolean y le voy a poner es correcto. Voy a poner falso. Le voy a poner aquí es donde vamos a entrar con el try catch, ¿verdad? Perdón. Vamos a poner primero el while mientras es correcto, mientras no sea correcto. Vamos a seguir repitiendo este código, ¿verdad? Pero para capturar las excepciones tenemos que usar ya el try catch. El try catch es una porción de código. Voy a poner esto así de momento porque creo que sí. Una porción de código que nos permite agrupar bloques como tal de código, que si ocurre algún error a nivel de ejecución en la sección que se encuentra dentro del try, lo que va a hacer es ejecutar el código que se encuentra en catch, ¿verdad? Entonces, si cuando aquí haya un error, y lo capture esta sección de aquí abajo, yo le voy a decir, escribirle al usuario el valor que ingresaste es incorrecto. Ingrese otro. Y simplemente esto, ¿verdad? Nada más. Porque solo esta línea se va a ejecutar y aquí va a dar el error y cuando dé el error va a saltar para acá. O sea, no va a llegar a ejecutar esta línea siquiera. Porque literalmente en cuanto se detecta el error, se va al código, a la sección de código del otro lado. Entonces, yo puedo venir y poner en el final de este bloque es correcto igual a true. ¿Por qué? Porque si llega a esta línea de acá, a esta línea de acá, significa que nuestro código se encontraba bien. Entonces vamos a ejecutarlo. Está aquí, si yo ingreso a SDF. ¡Uy! Entró. Es cierto. Ok. Ya sé qué pasó, pero quiero volver a ejecutarlo. Disculpa.
A ver, aquí quiero ver esto. Lo que tiene que ser otro ingreso. Ok, aquí pasó lo del buffer. Denme chance. Esto es el error del buffer. Vamos a darle aquí sc.next. Nada más. Para limpiar esa cosa, porque si no, aquí nos va a tardar aquí 20 años cabal. Estamos. Y aquí ya podemos ver nosotros que, bueno, voy a explicar un poco el error de antes, que antes no nos tiraba el error y demás. Lo que pasó anteriormente es que cuando yo ingresaba a este valor como ASDF, al tirar el error a este punto, en el buffer del escáner se quedaba almacenado este valor de ASDF. Entonces, al caer aquí, ya no me dejaba ingresar a mí un valor porque existía un valor existente en el buffer del escáner. Entonces, como lo detectaba instantáneamente y el método es nextInt, literalmente era otra vez el error y entraba en un ciclo infinito en el que solo llegaba aquí, había información almacenada, no es la correcta, entonces me tiraba directamente acá. Otra vez lo mismo y otra vez acá. Entonces lo que hicimos ahorita fue básicamente que después de que escriba el mensaje de reporte nos limpia el buffer, ¿va? Nos limpia el buffer y que no se quede almacenado el ASDF. Así lo solucionamos, ¿va? Entonces, ahorita ya podemos ver que nosotros no tenemos el error, no nos tira el gran clavo ese de, la gran cosa de, de todos los errores y demás. Pero lo más importante de los try catch y de las excepciones como tal es que nos permiten mantener nuestro código ejecutándose. Nos permiten, ahí sí que, porque antes, por ejemplo, cuando teníamos la excepción y demás, nuestro código se cortaba de una, insta. Entonces era como decirles, es problemático de cara a nuestro proyecto y demás, porque se corta, ¿verdad? Y si estábamos haciendo algo que era tardado o demás, lo perdimos, ¿verdad? Lo perdimos porque nuestro proyecto se corta, hay que volverlo a ejecutar, como estaba en memoria, perdimos todo lo que habíamos hecho. Entonces, de esta manera, nuestro programa se mantiene ejecutando. Y yo aquí me va a mantener aquí, yo puedo ingresar cualquier valor mientras no sea un número, y cuando ingrese un número, va a terminar. Y va a decir el valor de la variable es 2. Entonces, el uso de manejar de excepciones es muy importante. Ahora bien, hay que dejar algo muy claro. Hay tipos de excepciones, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Por ejemplo, antes habíamos visto que nos tiraba input mismatch exception. Hay muchos tipos de excepciones. Está el null pointer exception, está el input mismatch exception, está el index out of bound exception. Todo eso es una jerarquía que ya está establecida básicamente por Java. Java genera básicamente todo. De todo eso se pueden crear excepciones, pero eso ya es otro tema. Eso el ingeniero lo va a tocar más a detalle. Mejor que lo toque él, porque la verdad yo ahí no meto mucho mano. Pero lo ideal siempre sería que manejen aquí el tipo específico que van a tener acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden haber diferentes errores. ¿Y a qué me refiero? Si yo tengo aquí, esto es muy importante, si yo en este método tuviese la lectura del archivo, por ejemplo, voy a llamar aquí, voy a quitar esto. De paso les voy a mostrar otra forma de manejar errores, que es simplemente agregar esa sección de aquí arriba. Esa sección de aquí arriba, ¿qué es lo que hace? Bueno, para manejar errores tenemos el try catch. Ahora, el throws y la excepción, find not found exception, lo que hace es que si ocurre un error en esta porción de código, como es un método y no es una clase main, digamos, sino que es un método, lo que hace es decirle al código que está por encima, mira, aquí hubo un error. Mira, entonces, ¿qué pasó? Aquí hubo un error, mira, manejalo vos, no es mi problema, es tu problema, básicamente. Entonces, si yo pongo después de esto, lectura, archivo, todo bien, porque se encuentra dentro de un try catch, ¿va? Va a ver aquí a SDF prueba,
asdf-prueba.txt, ajá, aquí tenemos el mala ruta. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a hacer esta parte de acá y lo que voy a hacer yo es meter aquí un entero. Voy a ingresar un entero. Me va a tirar este mensaje, el valor de esto va a cambiar a correcto, pero aquí va a ocurrir un error y me va a mostrar en pantalla este mensaje. Y no tiene nada que ver porque el error que va a dar es por el archivo, no porque ingresé un valor incorrecto. Sin embargo, como yo aquí en el catch, yo solo puse exception, que es el padre de todas las excepciones, aquí este catch captura todo, pero no lo puedo clasificar. Entonces, yo lo ejecuto, le voy a meter aquí un 3 y pasó eso exactamente. La variable tiene valor 3, el valor que ingresaste es incorrecto, ingrese otro. Entonces, aquí no nos sirve porque literalmente yo lo hice bien, pero el mensaje que me tira es el que no quiero, ¿va? Entonces ahí entra el manejar correctamente los tipos de excepciones. Si yo aquí pongo input mismatch, creo que así se escribía, ¿no? About el input mismatch, ahí estamos, sí, a este. Y yo luego aquí agrego otro catch podría poner es la excepción que aquí voy a lanzar, que sería esta, file not found exception. Voy a poner aquí igual x. Y aquí yo lo que puedo hacer es venir a indicarle qué mensaje quiero que muestre al momento de encontrar ese tipo de error. El error ha ocurrido al leer el archivo. El archivo que busca no existe. Y ahorita, si yo vengo e ingreso aquí el 2, el 3, por ejemplo, me tiró la excepción, sin embargo, ahora ejecutó el mensaje que yo quería. El error ha ocurrido al leer el archivo que busca no existe, no el mensaje anterior. Entonces aquí entra la importancia de usar siempre la excepción del tipo que nosotros queremos para poder nosotros especificar qué mensaje es el correcto o el idóneo en todo caso para indicarle al usuario ahí sí que qué error es el que estamos mostrando, ¿verdad? Las excepciones es algo que realmente les va a salvar la vida muchísimo, manejarlas, el bloque de try catch les va a salvar la vida muchísimo, más que todo en la lectura de archivos, porque en la lectura de archivos tienen que usar el try catch sí o sí, porque es obligatorio, literalmente lo obligan a uno a usar el try catch. Entonces es muy importante que lo manejen y que traten de usar siempre el tipo de excepción que es y que dejen, no vayan a hacer la mala práctica que acaban de poner catch exception, va. Que sí va a capturar todos los errores que sucedan, sí, los va a capturar todos y lo que quieran, pero no es lo mejor. No es lo mejor y nunca va a ser lo mejor, ¿verdad? Voy a dejar eso también aquí. Y en todo caso, cada si esto yo le pusiera el nombre correcto, pues va a jalar todo bien, va. Todo normal, no va a tirar ningún tipo de mensaje de error. Yo ingreso aquí 3 y todo bien. La variable tiene un valor de 3 y leyó el archivo de prueba. Estamos probando cómo sería un archivo de texto. Entonces todo perfecto. Entonces eso. A ver aquí, este es un ejemplo cabal. A ver, vamos a poner aquí. Ejemplo de paz absoluto. Voy a poner aquí un comentario. Ejemplo de path relativo. El path relativo en NetBeans empieza en la carpeta source. Luego tenemos esto de aquí, nada más, aquí, manejando una excepción, lanzándola al código padre, o sea, el código que invoca a este método, ¿va? Así no metemos aquí el try catch. Y luego aquí tenemos el código para manejar un error de ejecución, ¿verdad? Ahorita
Bueno, esto en realidad, la verdad es que no sé qué, qué gran vuelta acabo de dar en realidad. Buah, bolas. Bueno, igual es importante, les va a ayudar un montón, la verdad. No tenía que haber hablado de esto en realidad, no sé por qué haber las excepciones, pero bueno. Uf, bueno, X. Eh, entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda con las excepciones de veras, ahorita que tocamos un poco el tema, no sé por qué me metí a tocar las excepciones, no sé qué me llevó. Ah, fue por el manejo de archivos, es cierto, esto es lo que yo les quería mostrar, vale, me tardé en pasar las excepciones. Bueno, pero pues, igual no sé si tengan alguna duda o algo que tengan que preguntar con las excepciones. Realmente es muy útil. Y si lo pueden aplicar desde ya, mejor. Porque al menos a nivel de, ya cuando empiecen con el proyecto y demás, les va a ayudar un montón. Bueno. Ahora a un compañero me ha preguntado algo sobre cambiar los atributos. Realmente sí se puede cambiar los atributos de, un, de una clase, pero, o sea, cuando te referís a cambiar los atributos, te referís a los valores. No me acuerdo quién había sido. ¿Tú crees que había sido David Fernando, verdad? No estoy seguro. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok, va. Entonces, la verdad sí puedes hacerlo, evidentemente. Sí, sí estoy grabando la clase. Ahora, solo que falle, va, o algo así, pero de momento técnicamente se está grabando. Pero, sí, está grabando. Entonces, sí, los atributos, claro que los puedes cambiar, obviamente. La cuestión es de que, por buenas prácticas, siempre mantener ahí sí que mantenerlos privados, ¿no? Pero en realidad sí, vamos a hacer aquí. Voy a crear una nueva clase, le voy a poner animal. Jaja, chisto. Vamos a ponerle aquí private, string, nombre, private, int, edad, le voy a poner. Ni que fuera persona, pero pues básicamente. Entonces, una vez hecho esto, vamos a insertar directamente el constructor con todo, porque así, y vamos a insertar los getters y setters. Va. Importante, va siempre usar el private, obviamente, por buena práctica y demás. Obviamente los atributos los puedes cambiar, de hecho aquí ni siquiera tienen valores y demás, va, pues. Si yo en mi archivo main, digamos, yo tuviera aquí un nuevo sujeto, animal, igual, animal, le meto José va a un animal, joder, que visitas, gato. Gato, vamos a ponerle 8 años. Sí, ahí que sí que como a vos te plazca, va. Si vos luego querés cambiarle el atributo, solo usas el objeto, va, en este caso animal. El punto le darías, esto sí va, sería de buena práctica tener los métodos de los getters y los setters, que los getters son para obtener la información de nuestra clase y los setters para modificar los atributos de esa clase, ¿verdad? En este caso, si yo quiero cambiarle la edad, sería animal, set edad, le pongo 10. Voy a escribir aquí un método también. Sí, como dijo eso de Ajá. getIset, ¿para qué dijo? ¿Puedes repetir? Ok, Disculpa. ok. Por buena práctica, algo que se tiene que hacer, en la programación orientada a objetos son, cada vez que creas una clase, tenerle los atributos privados. Es decir, con los atributos privados nos permite que no se puedan acceder a estos valores directamente. Si yo aquí, por ejemplo, intentase hacer animal.edad es igual a 10, me va a decir que en él va a ser que no puedo porque tiene un acceso privado. O sea, solo la misma clase puede modificar ese valor. Entonces, en programación orientada a objetos se utilizan lo que se denominan getters y setters. Los getters generalmente es anteponer el prefijo get al nombre del atributo, en este caso get nombre, y su setter sería set nombre
y le mandar un valor de parámetro, ¿va? Que sería el valor que yo quiero que tenga ahora mi clase. Entonces, solo son esos dos métodos muy simples y muy claros. Uno es para obtener la información y el otro es para modificar la información de la clase. En este caso, como solo tengo nombre y edad, tengo un get nombre, un get edad, un set nombre y un set edad. Y si yo quiero modificar los atributos de esa clase, lo que hago es utilizar el objeto que instancié, animal, le doy a set edad y le mando la edad que yo ahora quiero que tenga. Si yo aquí me creo un método toString y le doy aquí a sort animal.toString y aquí abajo animal.toString, podemos ver cómo primero nos imprime la información de lo que creamos, que primero creamos el gato con 8 años y luego le cambiamos los 10. Tenemos un animal con nombre gato, su edad es 8, y luego tenemos otro animal con nombre gato y su edad es 10. Sería esta la manera de modificar los atributos, estas básicamente, de estas dos, nada que ver, solo era para mostrar cómo cambiaba. Que sería así como deberías de cambiar. Se puede hacer de muchas formas, evidentemente, pero esta es la manera en la que se debería de hacer por buena práctica para cambiar los atributos de un objeto. Ahora, si fuese un arreglo, literal, yo podría tener animal. Esto aquí, animales, igual a animal. Vamos a ponerle 5 en todo caso. Uy, esto era new. Faltó el new. Aquí, new, animal. Vamos a agregarle el for animales, animal. Vamos a ver. Animal va a ser igual a new animal. Vamos a ponerle perro. Vamos a ponerle 5 años. Oh no. No, esto no puede hacerse. Tendría que ser un for normal. Ay, Dios mío. Animales en i va a ser igual a new animal. Vamos a meterle perro y 5. Y si quisieras vos modificar, vamos a poner aquí otro for a 5. Vamos a escribir animales en punto toString. Y si yo quisiera modificar el animal que se encuentra en la posición 3, pues animal en 3 punto set nombre águila. Poner un ejemplo. Animales. Y si yo vuelvo a imprimirlos, ay, Dios mío, lo que va a hacer es literalmente esto. Se crearon los 5 animales, que son estos primeros 5. Todos son perros, perro, edad de 5 y ajá. Luego, el que está en la posición 3, que este sería la 0, la 1, la 2 y la 3, yo vine y le cambié el águila, ¿va? O sea, en ningún momento yo modifiqué directamente, ahí sí que una variable animal, sino que modifiqué directamente la posición en el arreglo, le cambié el nombre y se modificó. Y de hecho, si yo quisiera, podría hacer animal es igual a animales en 3. Uy, aquí por qué trago animal, a ver, ok. Y si yo aquí pusiera animal set nombre y águila, va a pasar exactamente lo mismo. Aunque yo aquí haya creado una nueva variable y a esa variable le haya asignado un valor de una posición del arreglo y yo haya modificado esa variable, realmente lo que yo modifiqué fue la posición en el arreglo. Y esto sucede por la manera en la que se maneja la memoria en Java, ¿verdad? No por cualquier otra cosa, sino por la manera en la que Java maneja los objetos. O sea, aquí hay un poquito de libertad en el sentido de que si quieren modificar algún animal en específico o demás, si hacerlo directamente desde su posición, o si quieren instanciar algo con eso, con
con la posición que desean y a partir de ahí modificar la verdad. Que al igual lo que se va a modificar es lo que son de la regla. Algo... bueno, en realidad sí que va. Solo va. No es para modificar valores o atributos. Esto es simple en realidad. No hay tanto que meter mano en ese sentido, ¿verdad? Solo mantener las buenas prácticas y de ahí ya con eso con los getters y los setters puedes perfectamente modificar los atributos. No es que sean estáticos o que una vez les metas el valor no puedan cambiar con el tiempo, sino que si tenés los getters y los setters y tenés esos atributos privados, los puedes cambiar cuando vos querás, como tal. No hay una regla que te diga que no puedes o demás va. No sé si sirva de parte para qué sirve la que no puedo leer eso. El signo de interrogación, ¿en dónde? ¿Dónde lo puse? ¿Lo puse? ¿O en dónde lo puse? ¿O querés saber en general? ¿O vos lo viste en algún lugar y querés saber para qué sirve? Yo lo uso un montón, yo por norma general lo uso un montón, sí lo vi. El signo de interrogación existe en todos los lenguajes de programación. Su nombre es el operador ternario. Los operadores, existen varios en diferentes niveles como tal, ¿va? Los operadores aritméticos, están los operadores aritméticos, los operadores lógicos y el operador, el signo de interrogación es un operador ternario, es un operador lógico que se denomina operador ternario. En ese sentido, el operador ternario nos sirve para, en base a una cosa u otra, asignar un valor u otro. Un ejemplo, vamos a quitar esto de acá. Vamos a ponerle aquí un método. Public void, public static void. Un pequeño, no sé, objeto. Manejo objeto animal. Va. El operador ternario, vamos a poner aquí una variable booleana, vamos a ponerle valor, tal cual, le voy a poner true, porque pues. Y digamos de que el operador ternario, su funcionamiento es el siguiente, tal cual. Yo tengo una variable y yo le digo que sea igual a esto. Va. Uy, aquí faltó el punto coma. Va. ¿Y esto qué significa? Esto, como se lee, es básicamente que a variable yo le voy a asignar un valor. ¿Qué valor va a ser? Bueno, el operador ternario me permite verificar una condicional lógica y dependiendo si esta condicional se cumple o no se cumple, manda un valor u otro. En este caso, como valor es verdadero, almacena en variable el valor 1. Si fuese falso, almacenaría en variable el valor 2. Entonces, si yo ejecuto esto, pero voy a poner aquí un sub variable. ¿Qué? Variable. Si yo ejecuto esto, nos va a escribir 1. Porque valor es verdadero. Si yo lo pongo falso, me va a escribir 2. Porque pues es falso. Entonces, el operador ternario sirve básicamente para esto. Es más para tomar decisiones, pero decisiones que son muy instantáneas, ¿verdad? Y que siempre son más que todo de 2. Se pueden anidar. Con anidar nos referimos a concatenarlas, ¿verdad? Por ejemplo, yo decirle aquí que esto es verdadero, no que esto es falso, ¿verdad? Perdón. Y yo puedo ponerle aquí otra condición, otra de estas, ¿va? Que yo pueda decirle valor 2. Uy. Y aquí ya se pone a poner feo y por eso no se recomienda. 2 o 3. Yo pongo aquí otra boolean valor 2 igual a falso. Y esto está bien y ya lo dice que está bien, va, pero ¿qué pasa aquí? Aquí me dice, va, vamos a tomar todo esto como lo que se le va a asignar a variable. Primero ejecuta esta parte de acá.
Ok, hay un operador ternario, ¿verdad? ¿El valor de aquí es verdadero? No, es falso. Bueno, entonces no retornamos 1. Vamos a retornar el valor que va a estar de este lado. Pero de este lado tenemos otro de estos. Entonces, en lugar de retornar el valor instantáneamente, lo que hace es ejecutar la siguiente condicional. ¿Valor 2 es verdadero? No, es falso. Entonces, como es falso, no va a retornar el 2, sino que va a retornar el 3. Y de hecho aquí, si ya quisiéramos, pues podríamos poner valor 3 y aquí poner 3 y 4 en todo caso, porque estaría bien y se pueden alinear de esa manera. Pero no es recomendable, ¿va? Porque esto ya no es muy legible a nivel de código anidar ese tipo de cosas, ¿verdad? No es muy legible, es más que todo para asignar valores, pero ya ahí sí que de decisiones muy rápidas, ¿verdad? Un ejemplo concreto que les podría dar, por ejemplo, que un lugar útil es que, por ejemplo, yo tenga esto de acá, ¿va? Que yo aquí, cuando creo los animales, tenga una condicional. Si i es igual a 2, si i, perdón, es distinto de 2, vamos a ejecutar esto, ¿verdad? Esta línea de código. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto va a hacer que cuando i tenga el valor de 2, no se instancie un animal en esa posición. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que al momento de estar escribiendo los nombres, cuando quiera acceder al método toString, como la posición 2, cuando esté en la posición 2 de acá, no existe, es nulo, nos va a tirar acá un error nulo, ¿verdad? Entonces ese sería un ejemplo clave en el que podríamos venir y decir cómo aprovechar el operador ternario, ¿verdad? ¿Qué sería? Que yo pongo aquí método, ¿qué? 1, ¿no? O como era, no me acuerdo, X, no importa. Si yo lo llamo, vamos a ver que va a fallar. Se va a ejecutar un poco y luego va a fallar. ¿O qué está esperando? El método 2 para escribirte lo que hace. Ah, no, esto no es. Este no es. Es el manejo. Si alguien iba a decir algo. Entonces, acá. O tiene el micrófono abierto para. Va, era este método de me confundí, cabal. Ahí estamos, podemos ver que ya falló. Aquí podemos ver, va, literal, ejecutó la posición 0, escribió la posición 1 y cuando iba a escribir la posición 2 tiró un null pointer exception. Porque no existe o no instanciamos la posición número 2. Nos tiró que no existe porque es nulo, ¿va? Al momento de hacer el toString, que es justo lo que habíamos hablado. Al hacer este método tiró nulo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos venir y decirle, podemos usar un operador ternario aquí y verificar si animales en i es igual a nulo, entonces yo quiero que me escriba no se instanció este animal. Ahora, si no es distinto de nulo, yo quiero que me escriba la información del animal. Entonces aquí el operador ternario nos ayuda a eso. Es un ejemplo realmente muy básico, pero muy bueno, por ejemplo, de un caso real en el que nos pueda servir el operador ternario de manera instantánea, ¿verdad? Si nosotros revisamos ahorita, no nos va a dar el error. Uy, si nos da el error, ¿por qué? Uy, pero ¿por qué? A ver aquí. Vamos a intentar sacar esto aquí. Esto acá. Animal sin mí es igual a tal, ajá, es igual a null. No se instancia el animal, si no, animales, entonces sí. Ok, esto está raro. ¿Por qué está fallando acá? Vamos a ver si almacena esto en una, ¿cómo se llama? En una cadena. Vamos a ver. String cadena igual a esto. Y vamos a poner aquí la cadena. Vamos a ver esto.
Buah, qué raro, ¿eh? En realidad, no entiendo muy bien por qué. Vamos a ver bien qué veo. El punto de derecho cada invoca, ajá, lectura de animales técnicos, animales, no. Pero no tiene sentido. Hmm, qué raro, en realidad. Y si lo pongo al revés, por probar, por el orden de ejecución, podría ser. No tiene mucho sentido, en realidad. No, es que no tiene sentido. La verdad no sé muy bien por qué está fallando aquí, honestamente. No sé la verdad por qué está fallando aquí. No tiene mucho sentido. Intentamos debuguear. A ver qué pasa. Fue. A ver. Ay, no otra vez, por favor. Dios mío. La verdad no sé muy bien por qué está fallando ahí. No voy a mentir. No tiene sentido. El orden de ejecución está bien. El orden de ejecución está bien. La condicional está bien. Mucho sentido no tiene. Vamos a ver aquí las variables dónde están. A ver en view. A ver, vamos a ver aquí. ¿Dónde está esto ahora también? Variables, aquí estamos. Vamos a ver aquí. Ok, porque ejecución falla. ¿Por qué tiene eso? Ok. Perfecto. Esto se está poniendo interesante. Eso está muy raro, ¿eh? Pero si lo veo. Sí, Sí. así me la paso yo en toda Todo la parte de programación del proyecto. Aquí está dando un clavo más importante, la verdad no te voy a mentir. Quiero intentar hacer algo en realidad. Vamos a salir, vamos a iniciar el día. Vamos a suponer que sería que se está equivocando, ¿no? No sé. Bueno, supongo que son cosas que suelen pasar. Pero bueno, voy a intentar arreglarlo igual, pero ese es el... Para eso se usa el operador ternario, básicamente. Es la idea, ¿verdad? Ahora la práctica, pues ya vemos que pasaron cositas. Si alguno tiene una duda extra, acabar en todo caso darle una vez, así vamos viendo. Si no, igual voy a ver esto de acá. Y ver qué no. Ah, claro, es que soy. Pero es que no tiene nada que ver. No, estaba funcionando bien. Lo que estaba fallando era en otro lugar. Es que no, digo, es que. Miren, de hecho, y esto me pasó, justo se los mencionaba y fue literalmente una de las cosas que no estaba haciendo, porque lo último que yo cambié lo último que yo cambié en el código fue esta línea de acá. Entonces yo asumí que como esta línea de acá era
era la última que yo había cambiado, yo asumí que el error se encontraba en esta parte. Y Java literalmente aquí me decía que el error se encontraba en la línea 73. Entonces, literalmente esto puede quedar incluso como moraleja, como lección, para que se den cuenta que es importante leer el stack de los errores que Java nos está dando. Porque aquí me dio el null pointer exception y como yo aquí estaba manejando lo del null, yo instantáneamente asumí que se encontraba en esa línea el error y no. El error se encontraba en la línea de aquí arriba porque yo estaba imprimiéndolos todos al principio. Y claro, aquí me estaba tirando el error del nulo. Y Java me estaba diciendo que se encontraba en esa línea exactamente el error. Y yo por no leer lo que Java me estaba diciendo, no me estaba haciéndome bolas, ¿verdad? Pero realmente esa sección de código estaba bien. Y ahora sí, si lo ejecutamos, el operador ternario va a funcionar correctamente. Nos damos cuenta, voy aquí a abrir esto un poquito más. Aquí necesito bajar esto aparentemente aquí. Nos damos cuenta que cuando el animal es distinto de null, nos imprime la información del animal y cuando este sea nulo, nos imprime no se instanció este animal. Entonces aquí en la consola nos escribe la información del animal en la posición 2 nos dice no se instanció este animal porque lo que está imprimiendo es este mensaje, no este de acá. Entonces aquí el operador ternario nos está diciendo eso, ¿va? Y nos está ayudando en ese sentido. El operador ternario funciona de esta manera y ese sería el ejemplo, ¿verdad? De cómo usar el operador ternario, un caso en el que podríamos usarlo. Y como también, como mencioné antes, queda como de moraleja, ¿verdad? Ahí sí que lean el stack que les tira al momento de tener los errores, ¿verdad? Leanlos, traten de ver en qué línea les tira el error y qué tipo de error les daba. No sean como uno, aunque asumen que el error se encuentra en tal línea y nada que ver. Van a ahorrarse mucho tiempo. Bueno, entonces estamos claro. El R, ¿por qué es? El R es una vuelta de cargo, dijeran un retorno. Generalmente se lee mucho como lo que sería el salto de línea en parte, pero no es el salto de línea, no sé muy bien qué carácter sea, pero se le llama, se le entiende, se le conoce como el carácter de retorno, no sé muy bien cómo se usa. El slash t está, el slash n es un salto de línea, el slash r es un retorno, creo que se llama, no estoy seguro. Y hay más, hay más, pero no me acuerdo cuáles más hay. El slash n es salto de línea, se me olvidó escribir el salto de línea. Pero creo que esos aparecen en el código ASCII, ¿no? ASCII. Vamos a ver. Código ASCII. Vamos a ver los nombres aquí. Bueno, no sé si... Bueno. X. A ver aquí... no aparecen aquí, creo, en realidad. Pero son como estos realmente. ¿Dónde está? Retroceso tal. Es que es este de cabal. Es el retroceso, pero no sé muy bien cómo. Pero igual aquí el código es que solo aparece el número cabal, no aparece el símbolo que se utiliza en el texto. Pero es ese, el R es el retroceso. O el retorno de caja, creo que es el retorno de caja en realidad. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero ese no creo que lo vayas a. Haga falta que lo manejes en ningún momento ahorita menos. El único que sirve bien es el salto de línea. Si dependiendo de cómo lo vayas manejado o de cómo lo vayas a manejar, solo es el salto de línea que vayas a usar, que es el slash n. El string format es como el printf. En realidad no creo. En realidad nunca he usado el string format. Voy a ver, porque la verdad nunca lo uso.
Vamos a ver qué es lo que nos dice. String.format. Por el static string, todos formato de string es un específico como hacer algo más. Ah, pero es que esto no. Sí, cabal. A ver, parámetros, forma de string. Ah, sí, pues sí. Vos programaste en C. Sí, pues vos programaste en C probablemente. Sí, ¿verdad? No. ¿En dónde habías programado antes? ¿O por qué dices el printf? Porque printf no es de Python. Lo usó el Inge. ¿En serio lo usó el Inge? Qué raro, en realidad, ¿eh? Sí, pues que lo que hace es reemplazar en la cadena es como que yo viniera y pusiera acá, digamos, distinto format, yo qué sé, ajá, un comodín, ajá, sí, 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 te pones aquí, por ejemplo, el slash, supongo que es de entero, no recuerdo si es el de entero, yo creo que es, no estoy seguro, y luego le matas aquí 5 e imprime el valor, va, que pones aquí, puedes poner el valor, es para no tener que abrir las comillas y ponerle el más y demás, sino que lo que hace es reemplazar el valor, los valores que le mandes al final, como en el orden en el que los mandes al principio con los tipos. Esto se le conoce como un comodín. De hecho, yo te preguntaba acá lo de C porque en C la única forma de escribir en pantalla es con este formato literalmente. Y se usa el printf. En C, por ejemplo, no podemos poner print, hola, el valor es aquí más 5A. No podemos, no se puede, literalmente. Entonces hay que usar el C, en C. Hay que usar aquí un comodín cabal, un porcentaje D, un porcentaje de I, no, es D, pero para enteros. Y aquí ponerle la coma 5, por ejemplo. En realidad eso ya depende, así que de cada quien como se le haga más cómodo, porque ya al menos da la facilidad de poder usar, hacer la suma de una cadena y un valor. Pero creo que sí es más, hasta cierto punto, más legible en cuanto a código el string, esto de aquí abajo, cabrón. Entonces, eso. Es muy similar. Muy, muy similar. Creo que por buena práctica y por legibilidad sería bien usarlo, pero la verdad, si sentís que pudiera llegar a ser confuso en algún momento o algo más, pues no hace falta usarlo tanto. No, eso sí, no aporta ahí sí que mucho ni nada, ni demás, ¿no? A ver, bueno, ¿alguna una duda extra o demás que quieran hacer o de algún otro proyecto y demás? ¿Está grabando? No estoy grabando. No, sí estoy grabando, voy a subir la clase más tarde. O mañana, no sé. Depende. Depende. En tu caso, aprendiste inglés en Calusac, antojaba desasignarse este viernes. Pero ni modo, pues no vas a poner. No, yo no aprendí inglés en Calusac. Yo tampoco sé inglés así de que pueda hablar en inglés. Yo no puedo hablar en inglés, realmente me trabo mucho. Eh, Tampoco entenderlo, la típica dijera, no puedo entenderlo y todo, pero no lo puedo hablar. Y aprendí literalmente de juegos,
juegos y ya, básicamente. Entonces nunca, de hecho no he sacado Kalusaki y técnicamente no me voy a agradar por eso. Pero tengo que dejar de grabar ya. Oxy, una